Esperando que cada uno de ustedes pueda encontrarse bien, quiero compartir en esta oportunidad un tema al cual he titulado La resurrección de Jesús. Y quiero leer en las Escrituras, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos del 1 al 8. La palabra de Dios dice así: Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Antes de comenzar, quisiera poner este tiempo en las manos del Señor y pedirle a Él que nos dirija de tal manera que esta predicación pueda ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. Señor, amado Dios, te doy gracias en esta oportunidad que tú me das de compartir tu palabra una vez más con mis hermanos. Y te pido que esta palabra sea de bendición especial para cada uno de aquellos que la escuchen. Señor, te pido que tú abras nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, danos la revelación de tu palabra y permite que cada día, oh Dios, te podamos conocer más y más, Señor, y que podamos aprender y hacer como tú, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Como dije al principio, en esta oportunidad quiero compartir un tema muy especial. El tema es la resurrección de Jesucristo. En estos días de Pascua es importante que nosotros podamos meditar acerca de lo que significó la resurrección de Jesucristo y lo que implicó también el hecho de que Jesús resucitó. Antes de comenzar, pues quiero hacer una reflexión general de lo que fue la resurrección y quiero decir que la resurrección de Jesucristo es el pilar fundamental de la fe cristiana. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15:14 escribió: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Hermanos, es importante que nosotros como cristianos tengamos esa seguridad de la resurrección de Cristo y sepamos también las implicaciones espirituales de lo que significó la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Cristo es la confirmación de que Jesús fue quien dijo ser. En diferentes partes de las Escrituras encontramos que Jesús hizo diferentes afirmaciones acerca de quién Él era. En algunos pasajes de la Escritura encontramos frases como yo soy el camino, la verdad y la vida. O encontramos otra afirmación de Jesús donde Él dice que Él es la resurrección y la vida. Hermano, si la resurrección de Jesucristo no tuvo lugar, entonces Jesús no fue quien dijo ser. Por eso es importante que nosotros entendamos las implicaciones espirituales de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y este día, con la ayuda del Espíritu Santo, deseo responder 3 preguntas importantes que tienen que ver con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La primera pregunta que yo deseo responder esta tarde o en esta hora es: ¿ocurrió realmente la resurrección de Cristo? Segunda pregunta que deseo yo responder es: ¿por qué la resurrección es tan importante? Tercera pregunta: ¿cómo debemos vivir la vida a la luz de la resurrección de Jesucristo? Esta primera pregunta dice así: ¿ocurrió realmente la resurrección de Cristo? Hoy en día encontramos diferentes corrientes de pensamiento, diferentes corrientes ideológicas, entre las cuales algunas de ellas niegan la resurrección de Jesucristo. Algunos piensan que la resurrección de Jesucristo fue solamente un mito o algo que nunca ocurrió, una historia que nunca ocurrió. Esto, hermanos, no es nuevo. Realmente desde el principio se crearon falsos dichos,
falsas afirmaciones de lo que ocurrió respecto a la resurrección de Jesucristo. Y una de estas falsas afirmaciones es la que los principales sacerdotes judíos quisieron, o dieron más bien dicho, cuando ellos trataron de ocultar la resurrección del Señor Jesucristo. Veamos lo que dice Mateo 28, versículos del 11 al 13. La palabra dice así: mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Hermano, esta fue la primera mentira que se dijo respecto a la resurrección de Jesucristo. Los principales sacerdotes y los ancianos reunidos en consejo acordaron dar dinero a los soldados, a la guardia que custodiaba la tumba de Jesús, porque ellos testificaron que realmente la resurrección había ocurrido. Sin embargo, por intereses políticos, por intereses religiosos, los principales sacerdotes y los ancianos acordaron darles una fuerte suma de dinero a estos guardias para que ellos callaran la verdad acerca de la resurrección de Cristo. Y la palabra de Dios dice que este dicho se maneja hasta el día de hoy entre los judíos. Esa fue la primera mentira que fue dicha respecto a la resurrección de Jesucristo. Pero también en tiempos del apóstol Pablo, habían algunos creyentes, miembros de las iglesias, que negaban la resurrección de los muertos. Estos habían sido influenciados por la corriente de pensamiento de los saduceos, los cuales afirmaban que no había resurrección después de la muerte. Entonces muchos de los creyentes en las iglesias también estaban tomando esta doctrina, o estaban creyendo también en esto, de que no había resurrección de los muertos. Por eso el apóstol Pablo les escribe en 1 Corintios 15:12 estas palabras: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Es bastante curioso que dentro de las iglesias encontramos también personas que tienen una falsa fe o falsas creencias, falsas doctrinas. Y es necesario que nosotros, que predicamos la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, podamos también corregir en amor algunas de estas cosas que se enseñan en algunas iglesias, o que algunos creyentes simplemente han decidido aceptar. Entonces, hermano, vemos ya desde el principio que habían corrientes de pensamiento que trataban de negar la resurrección de Jesucristo. Y yo les digo que también en nuestros días, en el tiempo en que nosotros vivimos, también existen corrientes ideológicas, corrientes de pensamiento que tratan de negar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estaba estudiando recientemente un documento de la Iglesia Católica que es usado como libro de religión aquí en Alemania. Este libro de religión es utilizado para enseñar, como dice la palabra, religión a los niños. Y curiosamente, en la página 154, en el párrafo F, dice este libro así, de la siguiente manera: la resurrección es un símbolo fuerte y complejo. ¿Qué significa esto? Significa que ellos están negando que realmente ocurrió una resurrección verdadera del Señor Jesucristo. Lo que ellos están diciendo es que la resurrección simplemente fue un símbolo y que simbólicamente debe ser entendida. Es como, por ejemplo, cuando decimos que un familiar, un pariente ha fallecido y que él todavía vive en nuestros recuerdos o todavía vive en nuestro corazón. Entonces, ellos tratan de decir lo mismo, tratan de decir que la resurrección de Jesucristo es únicamente simbólica, pero no fue algo que realmente ocurrió. A lo cual nosotros sabemos, a la luz de la palabra, que es una mentira de Satanás, es una mentira del diablo que trata de engañar el día de hoy a muchas personas, haciéndoles creer que la resurrección de Cristo no tuvo lugar. Es exactamente el mismo espíritu del diablo que desde el principio trató de negar la resurrección de Jesucristo. Hoy también intenta negar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es así porque al negar la resurrección de Jesucristo, también se pone en tela de juicio la divinidad de Cristo, el hecho de que Jesucristo es el Hijo de Dios.
Entonces, tenemos que entender esto, tenemos que entender el medio en el que estamos, tenemos que entender que hay diferentes corrientes de pensamiento hoy en día, algunas de las cuales, como ya dije antes, tratan de negar la resurrección de Jesucristo. Pero la verdad es que Jesucristo realmente resucitó corporalmente y muchos lo vieron. Esto es lo más importante, de que hubieron muchos testigos que presenciaron que Jesús realmente había resucitado. Yo quiero leer en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 3 al 8. La palabra de Dios dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, escribió el apóstol Pablo. Entonces, vemos que a la luz de la Escritura es imposible negar, es imposible decir que la resurrección de Cristo fue únicamente algo simbólico. Esto realmente ocurrió. El Señor literalmente se levantó de entre los muertos. Él vive y reina para siempre por los siglos de los siglos. Así que, hermano, usted tiene que creer lo que dice la palabra del Señor. Usted tiene que acudir a las Escrituras para informarse. No se deje llevar por las ideologías, por los pensamientos humanistas de hoy en día. Escudriñe las Escrituras. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que, hermano, hay que creer en Jesucristo como dice la Escritura, no como dicen las corrientes de pensamiento ideológico de nuestro tiempo o de tiempos pasados, sino como dice la Escritura. Entonces, esta es la primera pregunta que creo que ya ha sido respondida. ¿Ocurrió realmente la resurrección de Cristo? La respuesta es sí. Ocurrió una resurrección corporal del Señor Jesucristo. Realmente Él se levantó de entre los muertos y Él está vivo para siempre. Esa es la primera pregunta que quiero responder. La segunda pregunta que quiero responder es la siguiente: ¿por qué la resurrección de Cristo es tan importante? Esa pregunta también es muy necesaria que nosotros la podamos plantear en esta hora. ¿Por qué la resurrección de Cristo es tan importante? Si Cristo no hubiera resucitado, Jesús no fuera quien dijo ser. Él dijo, como habíamos dicho al principio, Él hizo muchas afirmaciones acerca de sí mismo. Él dijo: soy el camino. Él dijo: soy la verdad. Él dijo: soy la vida, soy la resurrección. Qué triste fuera que alguien que dijo ser la vida o la resurrección esté ahora muerto. Sería una paradoja el decir esto, el hecho de que alguien diga: yo soy la vida, yo soy la resurrección, pero al final esté muerto. Sería una paradoja demasiado grande. Primera de Corintios 15:14 dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Hermano, si no hay resurrección de Jesucristo, entonces lo que yo estoy predicando no tiene ningún valor, no tiene ningún valor. Tampoco lo que nosotros creemos tendría valor si realmente Cristo no se levantó de entre los muertos. Si Cristo no hubiera resucitado, también dice la palabra que nosotros aún estaríamos en nuestros pecados. Esto lo leemos en 1 Corintios 15:17. La palabra dice así: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Hermano, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, Él estaba pagando el precio por nuestros pecados, por aquellos pecados que nosotros ya hemos confesado delante de Él y por los pecados también que nosotros ya nos hemos arrepentido. Entonces, si Jesús no hubiese resucitado, entonces tampoco hay perdón de pecados, porque Jesús no era el sacrificio aceptable para el perdón de los pecados. Pero nosotros sabemos, a raíz de la palabra, que
El sacrificio de Jesús fue válido para el perdón de nuestros pecados. Entonces, es importante, como ya lo dije antes, tomar en cuenta las implicaciones espirituales que traería el hecho de negar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Como lo dije, todavía nosotros estaríamos en nuestros pecados. Nosotros aún no hubiéramos recibido perdón de pecados si es que Cristo no hubiera resucitado. Otra implicación, si Cristo no hubiera resucitado, los que durmieron en Cristo no fueron salvos. Esto lo encontramos también en 1 Corintios 15, 18. La Biblia dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. ¿Por qué? Porque habrían tenido una falsa esperanza, porque entonces no habría salvación para ninguno de los que mueren en Cristo. Entonces, hermanos, nosotros sabemos que si nosotros morimos en Cristo, si morimos creyendo que Él es el único camino al Padre, el unigénito Hijo de Dios, tenemos nosotros también vida eterna juntamente con Él, como Él lo afirmó. Y la resurrección de Cristo es la confirmación de este hecho poderoso. También tenemos otra implicación. Si Cristo no hubiera resucitado, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. 1 Corintios 15, 19 dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y es importante explicar este versículo detalladamente. Aquí dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo. Esta parte puede ser mal interpretada, puede prestarse para una mala interpretación teológica. Pero ahora quiero explicar lo que significa este versículo, donde dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, quiere decir, si solamente esperamos en Él, en el sentido de que Él no resucitó. Si eso únicamente fuera así, si Él únicamente fue alguien que habló bien, pero no resucitó, entonces somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Entonces, quiero que entendamos esa parte muy bien para que no seamos engañados de ninguna otra corriente de pensamiento. Entonces, cuando nosotros decimos que Cristo resucitó, también nosotros estamos afirmándonos en la fe, es decir, que nuestra fe tiene un fundamento, es decir, que nuestra fe realmente se basa en un hecho real, en un hecho verídico. Y es importante que nosotros tomemos en cuenta esto en el ejercicio práctico de nuestra fe. También otra de las preguntas que yo quiero responder en esta hora es la siguiente. ¿Cómo debemos vivir la vida a la luz de la resurrección de Cristo? Es otra pregunta importante que considero que nosotros debemos responder en esta hora. La resurrección de Cristo nos da la seguridad de que habrá resurrección de los muertos. ¡Wow! Eso está bien fuerte, lo que nosotros acabamos de escuchar. La resurrección de Cristo nos da la seguridad de que habrá resurrección de los muertos. Si no hubiera resurrección de los muertos, no importa lo que hagamos, al fin y al cabo, todos pereceremos. Esto fue también lo que decían algunos en la iglesia de Corinto. Lo leemos en 1 Corintios 15, 32. Dice la palabra, si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esta es la corriente de pensamiento que algunos tienen. Algunos dicen, podemos vivir nuestra vida como queramos, hagamos lo que queramos, disfrutemos hasta la saciedad de los placeres de esta vida, porque después de esta vida no hay otra. Qué triste va a ser para estas personas el día del juicio cuando se levanten para una condenación eterna. La Biblia dice que algunos se levantarán para vida eterna y otros se van a levantar para condenación eterna. Estos son los que creen estas palabras que dicen, no importa lo que hagamos, al fin y al cabo todos pereceremos. O en otras palabras, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Entonces, es importante entender que la resurrección de Cristo también nos da la seguridad de la resurrección de los muertos. Es decir, que un día nosotros también vamos a resucitar. Y como yo lo dije al principio, algunos se van a levantar para vida eterna y otros se van a levantar para condenación eterna. Esta parte la voy a explicar también más adelante. La resurrección de Cristo nos da la seguridad de que habrá un día de juicio para cada uno de nosotros. ¡Wow!
Yo creo que muchas personas no están pensando en esto, no piensan que va a haber un día de juicio, pero la palabra de Dios habla claramente que habrá un día de juicio. Esto lo leemos en la carta a los Hebreos capítulo 9, versículo 27, donde la palabra de Dios dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Dentro de las corrientes religiosas, dentro de las corrientes ideológicas que nosotros ahora escuchamos, existe una corriente que cree en la reencarnación, es decir, que cuando alguien muere tiene la oportunidad de transformarse en un ser inferior hasta lograr un proceso de purificación y luego alcanzar la salvación, lo cual es totalmente fuera de todo concepto bíblico. Eso no está contemplado en la palabra del Señor. La Biblia dice que los mortales, es decir, tú y yo, un día vamos a morir y después de eso enfrentaremos el juicio de Dios. Eso es importante porque al creer en la resurrección de Jesucristo, también nos da la seguridad de que ese día de juicio va a llegar para todo mortal sobre esta tierra. Entonces, ¿cómo podemos en ese juicio que habrá un día para cada uno de nosotros, cómo podemos ser declarados inocentes? ¿Cómo podemos ser absueltos en ese juicio? La respuesta a esa pregunta es reconociendo a Cristo como Salvador y viviendo de acuerdo a su palabra. Esto es importante porque no solamente se trata de levantar la mano y decir yo soy cristiano, yo sigo a Cristo. No solamente se trata de levantar la mano, se trata, amigo y hermano que me escucha, se trata de vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Yo quiero leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos del 21 al 23. La palabra de Dios dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¡Wow! ¡Qué triste va a ser que una persona que escuchó la palabra de Dios, que una persona que fue miembro activo de una iglesia, qué triste va a ser que al final de los tiempos el Señor pueda declarar estas palabras: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y yo quiero hacer una breve reflexión respecto a esto. Los que vinieron, de los cuales Jesús habla, que dijeron: no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera los demonios, no hicimos muchos milagros. Esto es bien curioso porque cuando nosotros analizamos las diferentes denominaciones del cristianismo, nosotros como pentecostales, nosotros creemos en la profecía, nosotros creemos en la expulsión de demonios y también creemos en los milagros. Entonces, es muy triste que para un pentecostal que cree estas cosas, al final de los tiempos, esta persona se pierda. Y puede ser así que muchas veces Dios nos puede usar para poder hacer algunas de estas cosas. Dios nos puede utilizar en profecía, Dios nos puede utilizar para echar fuera demonios, nos puede utilizar para hacer milagros, pero eso no significa que el Señor avala todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida, porque algunas veces se tiene una falsa idea acerca de esto. Algunas veces creemos, porque Dios me sigue usando, porque Dios todavía habla a través de mí, entonces significa que mi relación con Él está bien. Hermano, Dios no cierra los ojos cuando nosotros pecamos. La Biblia dice: no os engañéis, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Hermano, si nosotros permanecemos en el pecado, al final de los tiempos, al final habrá también un resultado, habrá también algo que también tendremos que ser responsables de parte de eso, por no habernos arrepentido de nuestro pecado. Entonces, es importante esto. No solamente se trata de levantar la mano y decir yo soy creyente. Se trata de vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios. Se trata de hacer la voluntad de Dios. No es como algunos dicen y enseñan, que no importa si pecamos o no, porque de todas maneras ya somos salvos. Escuchamos dentro del cristianismo evangélico que algunos también hacen estas afirmaciones diciendo: no importa si pecamos, no importa lo que hagamos, al fin y al cabo somos ya salvos, somos ya redimidos y no va a pasar nada con nosotros.
Esa es otra de las mentiras satánicas que hoy en día también se escuchan dentro de las iglesias evangélicas. La palabra de Dios, en cambio, dice así, Colosenses 3, 5 y 6. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Wow, otra palabra fuerte para nosotros, en la cual el Señor nos está diciendo que realmente para escapar de esta ira del Señor tenemos que abandonar esa vida pecaminosa, tenemos que abandonar la fornicación, tenemos que abandonar la impureza, tenemos que abandonar las pasiones desordenadas y los malos deseos y avaricia, que es idolatría. No nos engañemos, hermanos, pensando que porque vamos a una iglesia o porque somos afines a cierta religión, no nos engañemos pensando que eso nos va a garantizar la salvación el día final. Es necesario que nosotros vivamos una vida de acuerdo a la palabra del Señor. Es necesario que nosotros vivamos de acuerdo a las Escrituras. La razón por la cual el Señor se preocupó de dejarnos la Escritura es para que esa Escritura fuera para nosotros un manual de vida, es decir, un manual a través del cual nosotros podamos conducirnos, podamos llevar a cabo las diferentes cosas que nosotros hacemos en nuestra vida. Entonces, hermanos, hay que entender esto. Todo pecado siempre tendrá una implicación. Y todo pecado que no sea confesado delante del Señor no es automáticamente perdonado. La Biblia dice, solo si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda inmundicia, de toda maldad. Hermano, y eso, confesar el pecado también implica arrepentirse, también significa apartarse del pecado y no vivir en él más. Algunos dicen que en el nuevo pacto, hoy en día se escucha acá, sobre todo en esta región, aquí en Alemania, se escucha la doctrina del nuevo pacto. Y esa doctrina del nuevo pacto dice, la base principal de esa doctrina es Dios te ama. Y en muchas iglesias aquí en este lado del mundo se va a escuchar únicamente esa palabra, Dios te ama. No se le dice a las personas que si ellos perseveran en el pecado habrá condenación. No se les dice a las personas que habrá que arrepentirse, que hay que arrepentirse. No se les dice a las personas que al final nosotros, si no nos arrepentimos, nos podemos condenar. No se habla nada de esto, hermano. Es la doctrina del nuevo pacto, según es reconocida. Y según esta doctrina, ya no hay juicios de Dios en el Nuevo Testamento. Es decir, ellos creen que los juicios de Dios únicamente se daban en el Antiguo Testamento. Y que hoy en el Nuevo Testamento ya Dios no procede de esa forma. Ya vivimos en un tiempo de gracia según ellos y ya no hay ningún juicio para los creyentes aunque pequemos. Cosa que desde el punto de vista bíblico no es cierto tampoco. La Biblia dice que Dios al que ama disciplina. Él azota al que toma por hijo, dice la palabra de Dios. Yo quiero dar algunos ejemplos para nuestro entendimiento y para nuestro conocimiento de algunas personas en el Nuevo Testamento que se apartaron del Señor, algunas personas que empezaron a blasfemar el nombre del Señor y al final de cuentas se apartaron de Él. Veamos qué fue lo que sucedió con estas personas, veamos cómo Dios procedió con ellos en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. La primera de las personas que vemos que se pierde en el Nuevo Testamento es Judas. Judas fue uno de los discípulos del Señor. Judas, me imagino yo que él también hizo milagros, me imagino que Judas también expulsó demonios, me imagino que Judas también profetizó, pero al final de cuentas este hombre se perdió. Al final este hombre no fue salvo. ¿Por qué? Porque entregó al Señor Jesucristo, porque al final no reconoció que el que estuvo con él, el que enseñó la palabra con él, era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es el primer ejemplo bíblico que nosotros encontramos en las Escrituras. Luego tenemos otro ejemplo, Ananías y Zafira. Esto lo leemos en el libro de Hechos, capítulo 5, versículos del 4 al 5. La palabra de Dios dice así: reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios.
Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre los que oyeron. La situación de Ananías y Zafira era así. Había un hombre que había vendido un terreno y la donación, y ese dinero lo había donado a la iglesia. Entonces, esto había sido bien visto por los creyentes. Y luego aparece esta pareja, este matrimonio, Ananías y Zafira, y quisieron hacer algo parecido. Pero ¿cuál fue la diferencia con lo que ellos hicieron? La diferencia fue que ellos, previo acuerdo, ellos decidieron no entregar la totalidad del dinero por la venta de ese terreno, sino que únicamente quisieron entregar parte del terreno por la venta del terreno, y al final dijeron que lo que habían recibido era la totalidad, lo cual no era verdad, lo cual era una mentira. Entonces, cuando el apóstol Pedro en ese momento escucha esta declaración de Ananías, dice la palabra que este hombre Ananías cayó y expiró. O sea, él murió inmediatamente. Hubo un juicio de Dios que lo alcanzó en ese momento porque él quería mentir al Espíritu Santo. Este es otro ejemplo que encontramos de las Escrituras. También encontramos otro ejemplo de las Escrituras en el Nuevo Testamento, un hombre que también cayó bajo juicio de Dios. Y es el hombre de la iglesia de Corinto que tenía por mujer a la mujer de su padre. Oye, escuche esto, es también bastante fuerte. Un creyente, alguien miembro de una iglesia, pero que estaba teniendo como mujer a la esposa de su padre, de su propio padre. Y el apóstol Pablo le dice, esto ni siquiera se escucha entre los gentiles, entre los inconversos. Y lastimosamente, hoy en nuestro tiempo es bastante similar. Hay pecados dentro de la iglesia de Cristo que ni siquiera se escuchan en el mundo. Y nosotros decimos ser lavados con la sangre de Cristo, pero algunas veces estamos todavía cometiendo pecados y abominaciones ante los ojos del Señor. No nos engañemos, porque si no nos arrepentimos, también el juicio de Dios nos va a alcanzar a nosotros. Entonces encontramos ahí un segundo ejemplo, Ananías y Zafira. Y luego está este hombre que estaba acostándose con la mujer de su padre. Luego tenemos otro ejemplo más, el ejemplo de Himeneo y Alejandro. En 1 Timoteo capítulo 1, versículos del 19 al 20, la palabra dice así: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¡Wow! Otro juicio sobre estos dos hombres, Himeneo y Alejandro, porque estos hombres estaban blasfemando contra el nombre del Señor. Y el apóstol Pablo, cuando se entera lo que estos hombres estaban haciendo, él toma la decisión de entregarlos a Satanás. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa entregarlos a Satanás? Significa quitar el muro de protección que Dios tiene sobre nosotros. Significa que la cobertura espiritual de Dios que nos protege y que nos defiende contra los ataques del enemigo es retirada de nosotros, y que luego el enemigo puede hacer con nosotros exactamente lo que él quiera hacer. Esto fue lo que pasó a estos hombres, a Himeneo y Alejandro. Dice la Biblia que el apóstol Pablo los entrega a Satanás para que no blasfemen más el nombre del Señor. Otro juicio de Dios que ocurre en el Nuevo Testamento. Y luego, para finalizar también, en el Nuevo Testamento ocurre el anuncio de los juicios a las iglesias del libro de Apocalipsis si ellos no se arrepienten. Un anuncio de juicio. El Señor mismo, el Señor Jesucristo mismo, se presenta ante el ángel de la iglesia, de cada una de las iglesias. Dicho sea de paso que el ángel de la iglesia no es un ángel como la palabra literal lo dice, sino que este era alguien terrenal, era un hombre, era la persona responsable de la iglesia, en otras palabras, el pastor de la iglesia. Entonces encontramos que el Señor Jesucristo mismo trae una reprensión a las iglesias y los invita al arrepentimiento. Esto lo encontramos, por ejemplo, en Apocalipsis 2:5, donde el Señor hace un llamado a la iglesia de Éfeso a arrepentirse. En Apocalipsis 2:16 le hace el llamado a la iglesia de Pérgamo. Y en Apocalipsis 2, capítulo 20 al 24, el Señor le hace un llamado al arrepentimiento a la iglesia de Tiatira. Quiero leer esta palabra aquí en el libro de Apocalipsis. Dice así: pero tengo unas cosas contra ti, que toleres
que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis hijos, a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos? Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Aquí sí podemos utilizar quizás un simbolismo de lo que significa esta palabra. Esa mujer Jezabel puede también ser una falsa enseñanza que se estaba admitiendo en la iglesia de Tiatira y que algunos de los siervos del Señor estaban también creyendo en esa época. Por eso dice que seduce a mis siervos a fornicar. Eso es lo que hace una falsa enseñanza en nuestro tiempo, de que seduce a los siervos de Dios, seduce a los creyentes a fornicar. Y es en el sentido espiritual, una fornicación espiritual, un adulterio espiritual, en el sentido de que la palabra del Señor es adulterada y se creen doctrinas que no pertenecen a la palabra de Dios, sino más bien son ya sea doctrinas de hombres o doctrinas de demonios, las cuales también existen hoy en día. Entonces, el Señor le habla a esta iglesia y especialmente pues a aquellos que estaban fomentando esta creencia o esta falsa doctrina, y les decía, les he dado tiempo para que se arrepientan. Algo maravilloso del Señor es que cuando nosotros andamos en un camino equivocado, cuando nosotros andamos en un camino torcido, el Señor siempre nos va a dar la oportunidad de arrepentirnos. Siempre habrá un tiempo en el cual Dios nos va a hablar y nos va a decir, arrepiéntete de tu pecado. Tal como lo dijo aquí, le he dado tiempo para que se arrepiente, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Estos son los hombres o las mujeres que permanecen también en el error, en una falsa doctrina o simplemente en un pecado de naturaleza carnal. El Señor da la oportunidad para que nosotros no nos arrepintamos, pero cuando no lo hacemos, entonces también viene un juicio de Dios contra nosotros. Para ellos aquí era, yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella. ¡Wow! Es necesario que nosotros, hoy que podemos hacerlo, hoy nos podamos arrepentir y hoy podamos decir, Señor, perdona todo mi mal proceder, perdona mi pecado, me arrepiento de todo corazón y a partir de este momento yo quiero vivir una vida que sea agradable delante de tus ojos. Hubo juicio también para las iglesias de Sardis y la Odisea. Sin embargo, pues, la buena noticia para nosotros, hermanos, yo estoy aquí para traer buenas noticias. Yo no estoy aquí para traer malas noticias, estoy aquí para traer buenas noticias. Y la buena noticia es lo que dice la carta a los Romanos capítulo 8, versículo 1. La palabra de Dios dice así, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es poderoso. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ningún juicio hay para los que están en Cristo Jesús. Pero el versículo continúa, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No se trata simplemente, como dije al principio, de decir yo creo o yo soy cristiano. Se trata realmente de vivir una vida conforme al Espíritu, una vida que agrada a Dios, una vida de acuerdo a la palabra del Señor. Y entonces se cumplirá lo que aquí dice en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa es nuestra lucha diaria, hermano. Esa es la lucha, que nosotros no andemos en la carne, sino que andemos en el Espíritu. Y la Biblia dice que nuestras armas en la milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tenemos el Espíritu Santo con nosotros. El Espíritu Santo nos da poder. El Espíritu Santo nos da autoridad. El Espíritu Santo nos da victoria contra las tentaciones. El Espíritu Santo nos da victoria contra el pecado. El Espíritu Santo nos ayuda a vivir una vida que agrada al Señor. Por eso es importante que usted y yo podamos recibir todos los días esa llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo recibimos esa llenura del Espíritu Santo? Cuando nosotros hablamos con Dios, cuando nosotros tenemos nuestro tiempo devocional con Dios, cuando nosotros leemos las Escrituras, cuando nosotros lo buscamos a Él en las vigilias de la noche,
cuando nosotros anhelamos la comunión íntima con Él, en ese momento el Espíritu Santo está llenando nuestro ser. En ese momento el Espíritu Santo nos está fortaleciendo. Y en ese momento también se están definiendo nuestras victorias espirituales en el Señor. Hermano, es en el momento de búsqueda del Señor, es en el momento de búsqueda de la presencia de Dios donde tú alcanzas tus victorias espirituales. Es en ese momento, es en el momento de búsqueda donde tú alcanzas tus victorias espirituales. Así que hoy te quiero animar, te quiero desafiar a que tú no descuides tu vida devocional, no descuides tu tiempo de comunión con Dios, no descuides la lectura diaria de la palabra de Dios, porque es ahí donde tú tienes tu victoria espiritual en el Señor. Hermano, la palabra de Dios nos da esperanza, la palabra de Dios nos da ánimo, la palabra de Dios nos impulsa, nos invita a vivir una vida que agrada al Señor. La última cita bíblica que yo quiero leer hoy es esta. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Está hablando del regalo de la vida eterna. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Hermano, es el deseo de Dios que todos nosotros seamos salvos. Es el deseo de Dios que ninguno de nosotros se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Por esa razón Cristo fue ofrecido en sacrificio, por esta razón Él murió, pero también resucitó de entre los muertos, y es la verdad que ahora estamos declarándole al mundo entero que Jesucristo ha resucitado de entre los muertos, que Él se levantó al tercer día, que su cuerpo no yace en una tumba como yacen los restos de otros líderes religiosos. El Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre y vendrá con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. Pero como les dije antes, para los que están en Cristo, para los que están en Él, para los que están en el Mesías, ninguna condenación hay. Para los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Quiero finalizar este tiempo de oración orando por cada uno de ustedes, orando también por nuestra nación, orando por las naciones de la tierra, pidiendo a Dios que tenga misericordia y que muy pronto pues esta situación, esta pandemia pueda tener finalización. Padre, te doy gracias por esta palabra que tú me permitiste compartir en este día. Te pido que esta palabra produzca fruto abundante en aquellos que la escucharán, Señor, que nos lleve a la reflexión, que nos lleve al arrepentimiento y que nos lleve a la cercanía contigo, Dios. Padre, te doy gracias porque tú nos amas, gracias porque tú estás con nosotros, gracias porque tú quieres que todos nosotros seamos salvos. Gracias, Padre. También ahora quiero pedirte por la situación que hoy vivimos en todo el mundo, Señor. Te pedimos, Señor, que tú sanes nuestra tierra. Te pedimos, Señor, que haya un cese, una finalización de la pandemia del coronavirus. Pedimos, Señor, por aquellos que están enfermos, aquellos que han sido contagiados, aquellos que están en los hospitales. Te pedimos, Señor, que tú traigas sanidad sobre ellos. Padre, que los enfermos también puedan tener la oportunidad de escuchar el evangelio de las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo y que a través de ese anuncio del evangelio ellos también se puedan convertir y también se puedan volver a ti. Señor, nuestra vida está en tus manos y creemos que tú tienes poder para guardarnos en tiempo de prueba. Bendice a mis hermanos, bendice sus familias, bendice sus hijos, bendice la obra de sus manos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Que el Señor bendiga la vida de cada uno de ustedes.